Bien, buenos días, queridos estudiantes del Colegio Emilio Valenzuela. Eh, Bienvenidos al programa en GeoGebra. Como su título lo indica, programa para comparar la longitud en tres segmentos, ¿sí? Entonces, este programa es un programa creado en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, para relacionarlos un poco, ¿qué nos permite? Entonces, GeoGebra como tal eh, tiene una barra de herramientas. Entonces, acá podemos crear puntos, podemos crear rectas, podemos crear figuras como polígonos, triángulos, ¿cierto? Podemos crear eh, circunferencias, ¿sí? Podemos realizar la medida de una distancia de la longitud de un lado, podemos medir ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas trabajamos acá en esta parte? Trabajamos lo que trata la distancia de longitud. Entonces, ¿longitud entre quién? Entre estos segmentos, ¿sí? Entonces, esa fue la herramienta que se involucró para la creación del programa, adicional a tres deslizadores. Estos son deslizadores. Entonces, estos deslizadores que son, bueno, yo cuando manipulo este deslizador, al moverlo, se va a mover algo. Entonces, ¿qué se va a mover? En este caso, este segmento. Este segmento depende de este deslizador. Entonces, la medida de ese segmento depende del valor que tome el deslizador. En este caso, el deslizador tiene el valor de 58, ¿sí? Hay tres deslizadores. El deslizador morado corresponde a los decímetros, el deslizador rojo corresponde a los metros y el deslizador azul o agua marina corresponde a los centímetros, ¿sí? Entonces, eh, podemos evidenciar que en este caso, si queremos comparar los segmentos, ¿qué es lo que podemos decir claramente? Ah, bueno, el segmento morado es distinto al segmento azul y es distinto al segmento rojo. Otra cosa que podríamos decir es, ah, bueno, el segmento rojo es más grande que el segmento azul, pero más pequeño que el segmento morado, ¿cierto? Pero entonces, al hablar de segmentos, hablemoslo desde las unidades de medida. Entonces, este rojo son los metros, ¿sí? Entonces, ah, los metros es más pequeño que los centímetros y más pequeño que los decímetros. Ojo ahí, porque hay casos en los que eso es cierto y hay casos en los que no. En este caso hay que hablar puntualmente. Entonces, podemos hablarlo identificando acá desde el deslizador. Sabemos que este segmento vale 2 por este deslizador, ¿cierto? Entonces podemos decir 2 metros es más pequeño que 50 centímetros y es más grande que 50 centímetros, me disculpo, pero más pequeño que 58 decímetros. O fíjense que acá tenemos una gran ayuda. Esto es un texto el cual nos permite identificar, pues que nos permite identificar para hacer afirmaciones acerca de los segmentos, de la medida o longitud de los segmentos, dependiendo del valor que se le dé al deslizador, ¿sí? Entonces fíjense que acá la longitud del segmento rojo es 2 metros, ¿sí? La longitud del segmento azul es 50 metros. La longitud del segmento morado es 58 decímetros, ¿sí? Entonces, podemos evidenciar algo. Entonces, en este caso, los 2 metros son más grandes que 50 centímetros, pero más pequeños que 58 decímetros. Bueno, identifiquemos un caso en el que los centímetros sean más grandes que ambos, porque hemos enfocado solo ese caso en el que los centímetros son más pequeños. Bueno, entonces aumentemos los centímetros, entonces uno le da clic ahí y para aumentar puede ser con la flechita arriba o uno simplemente lo que puede hacer es esto, ¿sí? Deslizarlo. Si estás desde una tablet puedes deslizarlo con el dedo, ¿sí? Si estás desde un computador con el mouse o con el cursor, la tecla hacia arriba o hacia abajo, ¿listo? Yo estoy desde un computador, entonces lo hago desde la tecla, ¿sí? Desde la tecla, la flechita hacia arriba o la flecha hacia abajo. Entonces dijimos que vamos a hacer un segmento en el que los centímetros sean más grandes. Listo, entonces vamos a ver si esto se cumple, ¿sí? Entonces para compararlos los podemos superponer. Entonces en este caso, acá aparentaba ser más grande, pero si los superponemos, pueden venir siendo iguales, ¿cierto? Pero entonces
le hace falta algo, pero entonces dijimos que queríamos era inicialmente uno más grande, ¿sí? En este caso ya se evidencia que si lo llegamos a superponer, entonces los centímetros, que es el azul, va a ser más grande que el morado, que son los decímetros. Entonces, en este caso, ¿qué afirmación podríamos hacer? Pues podemos hacer la siguiente afirmación, que 58 decímetros es más pequeño que 674 centímetros, ¿sí? Y más, grande que 2 metros. 58 decímetros son más grandes que 2 metros, que es este caso, ¿cierto? O podemos decir 674 centímetros son más grandes que 2 metros. Fíjense que hemos visto un caso hemos visto dos casos en el que los segmentos son diferentes. Entonces la pregunta está, ¿será que en algún momento estos segmentos van a ser iguales? ¿La medida de estos segmentos será igual? Pues eso es lo que debemos explorar por medio de nuestro programa de GeoGebra, que más adelante encontrarás para explorar. Entonces recuerda, por medio de los deslizadores tú puedes agrandar los segmentos, los puedes disminuir, ¿sí? Los puedes trasladar, puedes girar los segmentos, ¿sí? Con el fin de que los manipules, identifiques en qué caso las unidades de medida son más grandes, ¿sí? Entonces, no siempre el valor más grande es el que tenga mayor longitud, no, 48 es más grande que 1, ¿sí? En este caso sí lo es, ¿sí? Pero entonces vamos a ver un caso en el que el valor sea grande, pero que no sea la mayor longitud. Por ejemplo, acá vamos a encontrar un ejemplo. Estamos disminuyendo el segmento que corresponde a los centímetros de color azul. Entonces, este segmento, 452 centímetros, ¿sí? Es más pequeño que nuestro segmento de color morado, que serían los decímetros. Entonces uno diría, como 452 es más grande que 48, entonces en este caso 452 centímetros es más grande que 48 decímetros. No. ¿Por qué? Porque evidenciamos que en el segmento morado era más grande que el segmento azul, ¿sí? Entonces no siempre el valor más grande será la longitud mayor, ¿sí? Entonces hay casos en los que sí, hay casos en los que no, depende de la unidad de medida que se esté trabajando, ¿sí? Rápidamente vamos a hacer que los tres segmentos tengan la misma longitud. Entonces para ello vamos a modificar el segmento rojo, ¿cierto? Entonces el segmento morado y el segmento azul, ¿sí? Entonces vamos a ver si se llega a dar el caso en que los tres segmentos son iguales, ¿cierto? Que era la pregunta que había surgido hace un momento, ¿verdad? Entonces comparemos, ¿el segmento azul será igual al rojo? Ay, casualmente sí. ¿El segmento azul es igual al morado? Ay, pues tocaría correrlo un poquito, porque de pronto uno dice, no, no necesariamente, pero entonces vamos a ver acá. Ay, también, ¿cierto? Pero entonces ya comparamos el azul con el rojo y con el morado, entonces comparemos el morado con el rojo. Ay, son iguales. Entonces fíjense que hemos encontrado un caso en el que los tres segmentos tienen la misma longitud. O sea, acá gráficamente tienen la misma longitud. Pero entonces como cada segmento representa una unidad de medida, entonces eso es lo que hay que identificar. Entonces uno dice 5 metros, entonces uno dice son equivalentes a 500 centímetros y a su vez serán equivalentes a 50 decímetros. ¿Por qué? Porque ya lo identificamos gráficamente al superponerlos. Entonces, pues, es un programa que nos permite explorar mucho, como ya lo mencioné, por medio de los deslizadores. Entonces, espero les sea de gran ayuda. La invitación es a que sigan explorando y el interrogante es, ¿será que este es el único caso en el que los tres segmentos son iguales? Es decir, ¿es el único caso en que los metros son equivalentes a los centímetros, equivalentes a los decímetros? Bien, continúa explorando y continúa en tu programa de geometría propio del Colegio Emilio Valenzuela y resuelve muchas de esas preguntas.